Este caso estuvo a punto de cerrarse para siempre. No por falta de pruebas, sino porque nadie prestó atención a lo único que importaba. Y lo más inquietante de todo es que la respuesta siempre estuvo allí, delante de todos, pero nadie la vio. Todo empezó como empiezan muchos casos que nunca llegan a nada. Una llamada a la policía en plena madrugada. 2:14 de la mañana. Silencio en la central. Una voz al otro lado del teléfono, alterada, confusa. El propietario de una vivienda en un barrio residencial tranquilo, sin antecedentes, sin conflictos, sin nada que llamara la atención. Pero esa noche algo había cambiado. No entiendo lo que ha pasado. Alguien ha entrado en casa. No había gritos. No había violencia. Solo una certeza incómoda. Algo no encajaba. Cuando los agentes llegaron, el exterior de la casa estaba intacto, la calle vacía, las luces apagadas en casi todas las viviendas. El típico escenario de un barrio donde nunca pasa nada. La puerta principal no mostraba signos de forzamiento. La cerradura estaba perfecta. Las ventanas cerradas desde dentro, sin roturas, sin intentos de entrada, sin nada. Y sin embargo, algo había ocurrido. Dentro de la casa, el propietario explicaba lo mismo una y otra vez. No había oído nada, no había visto a nadie, pero al despertar, notó que algo era distinto. No era evidente, no era dramático, pero era real. Alguien había estado allí. La inspección comenzó de inmediato, habitación por habitación, sin prisa, pero sin resultados. Nada estaba fuera de lugar, nada parecía alterado. Hasta que llegaron a lo único extraño. No faltaban objetos valiosos. No había cajas fuertes abiertas. No había electrónica robada. No había dinero desaparecido. Solo cosas pequeñas, casi irrelevantes. Un reloj antiguo. Un cuaderno desgastado. Una caja de madera sin valor aparente. Objetos que nadie asociaría con un robo. Y eso era lo que lo hacía aún más inquietante. Porque si alguien entra a una casa a robar, busca valor, busca rapidez, busca no dejar rastro. Pero aquí no había lógica, no había patrón, no había sentido. La policía tomó fotografías, registró cada habitación, hizo el informe estándar. Y el caso, como tantos otros, empezó a perder interés. En menos de 48 horas parecía un expediente más. Uno de esos casos que se archivan sin respuesta, sin sospechosos, sin dirección. Todo apuntaba a una posibilidad incómoda. Quizá no había pasado nada. Quizá el propietario había confundido las cosas. Quizá el desorden era normal. Quizá todo era un error de percepción. Y así, el caso estuvo a punto de cerrarse, de desaparecer, de convertirse en otro archivo olvidado. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Días después, uno de los agentes revisaba las fotografías del informe, sin intención especial, solo rutina, revisión final antes del cierre. Y fue ahí donde lo vio, en una de las imágenes del salón. Algo pequeño, casi insignificante, una silla, desplazada, apenas unos centímetros, nada llamativo, nada evidente, pero algo no encajaba. Porque, según el propietario, esa silla no se movía nunca. No era una silla común de uso diario. Era parte del orden de la casa. Siempre en el mismo sitio. Siempre alineada. Siempre fija. ¿Y en la fotografía? No lo estaba. Ese detalle, tan pequeño que podría haber sido ignorado para siempre, fue el primer hilo. El hilo que tiró de todo lo demás. El caso se reabrió. Y esta vez, la mirada cambió. Ya no era una inspección rutinaria, ahora era una búsqueda de lo invisible. Volvieron a la casa, pero ya no como la primera vez. Esta vez, cada centímetro importaba. Cada objeto, cada sombra, cada marca en el suelo, cada irregularidad. El ambiente era el mismo, pero la percepción no. Y entonces empezaron a verlo, debajo de la silla, una marca. Muy ligera, casi imperceptible,
una línea en el suelo, no reciente, no evidente, pero constante, como si algo hubiera sido movido muchas veces, siempre en la misma dirección, siempre desde el mismo punto. Siguieron la marca, lentamente, con cuidado, casi sin hablar, hasta que llegó a la pared, y allí lo encontraron, una pequeña abertura, oculta, perfectamente integrada en la estructura, diseñada para no ser vista, no por casualidad, sino a propósito. Era un compartimento, antiguo, pero funcional, y lo más importante, había sido usado, recientemente. El polvo no era uniforme, había marcas, huella de movimiento, señales de manipulación, y dentro, algo aún más inquietante, un dispositivo, pequeño, silencioso, un transmisor. En ese instante todo dejó de ser confuso, y empezó a tener sentido. Alguien no había entrado en la casa, alguien ya estaba adentro, o mejor dicho, alguien tenía acceso desde otro lugar. El compartimento conectaba con la vivienda contigua, una casa abandonada, ignorada, descartada en todas las inspecciones iniciales, porque no parecía relevante, porque nadie vivía allí, porque nadie miraba allí. Y ese fue el error. Cuando entraron en esa casa, todo cambió. Había señales claras no de abandono, sino de uso, reciente, controlado, meticuloso. Alguien llevaba tiempo allí, observando, esperando, analizando rutinas, estudiando movimientos, sabiendo exactamente cuándo entrar y cuándo salir, sin ser visto, sin dejar huellas, sin levantar sospechas. Había estado entrando en la casa principal durante semanas, quizá meses, sin forzar nada, sin romper nada, sin activar ninguna alarma, solo aprovechando lo que nadie había visto. Un acceso oculto, una conexión olvidada, un punto ciego, hasta que cometió un error. Mover la silla, solo eso, un gesto mínimo, un cambio insignificante, pero suficiente. Porque en este tipo de casos, no son los grandes errores los que te delatan, son los pequeños, los que nadie cree importantes, los que pasan desapercibidos. El sospechoso fue identificado días después. No era un desconocido, no era alguien al azar, era alguien con conocimiento del lugar. Alguien que entendía la casa mejor de lo que debería. Alguien que sabía exactamente cómo moverse sin ser detectado. Y lo habría conseguido. Habría seguido entrando. Habría seguido desapareciendo. Habría seguido robando pequeñas cosas sin levantar sospechas, si no fuera por ese único detalle, esa silla, ese cambio mínimo, ese error invisible. A veces, los casos no se resuelven con grandes pruebas, ni con confesiones dramáticas, ni con evidencias evidentes. A veces, todo depende de algo tan pequeño que parece no tener importancia, pero lo tiene, y lo cambia todo. Porque la verdad no siempre está escondida, a veces solo está siendo ignorada. Y esta vez estuvo a punto de pasar desapercibida.